Bien, continuando entonces con la clase, empezamos con la cuarta parte de la clase y vamos a ver el problema propuesto 446 del FELUR. El problema dice: metano y oxígeno reaccionan en presencia de un catalizador para dar formaldehído. En una reacción paralela, el metano se oxida a dióxido de carbono y agua. La alimentación al reactor contiene cantidades equimolares de metano y de oxígeno. Suponga como base una alimentación de 100 moles por segundo. Nos pide dibujar y marcar el diagrama de flujo, hacer el análisis de grado de libertad basado en el avance de reacción, que es uno de los métodos que estuvimos viendo, para determinar cuántas variables de procesos deben especificarse para calcular el resto de las variables. Nos pide también establecer las expresiones para las velocidades de flujo de los componentes de la corriente de producto en términos de grado de avance. Y por último, nos dice que la fracción de conversión del metano es 0,9 y su fracción de rendimiento del formaldehído es 0,855. A partir de esos datos nos pide calcular la composición molar de la corriente de salida del reactor y la selectividad de producción del formaldehído con relación a la producción del dióxido de carbono, que es el producto de la reacción secundaria. Bien, entonces tenemos las dos reacciones, la reacción de producción y la reacción indeseable, que es la reacción secundaria. El diagrama de flujo del proceso sería este. Ingresan 100 moles por segundo de una mezcla que tiene metano y oxígeno, ¿sí? El problema nos dice que ingresan cantidades equimolares, o sea, igual número de moles de cada componente. Por tanto, tenemos que la fracción molar del metano es 0,5 y la fracción molar del oxígeno también es 0,5. Como resultado de la reacción, sabemos que tienen que salir los productos de la misma, ¿verdad? Que son el formaldehído, el agua y el dióxido de carbono. Y también sabemos que no hay una conversión completa de metano, ¿sí? Por tanto, también sale metano. Y recuerden que, de hecho, si es que el problema no lo expresa claramente que un determinado reactivo se consume por completo, no podemos asumir nosotros que es así. Por tanto, hay que colocar también que sale oxígeno. Bien, para hacer el análisis de grados de libertad por el método de grados de avance de reacción, sabemos que los grados de libertad se calculan de esta manera, ¿sí? Aplicando esto, entonces vamos a ver cuántos son los grados de libertad de nuestro proceso en específico. Número de variables desconocidas marcadas. Fíjense que tenemos todos estos flujos son desconocidos. Entonces tenemos 5 incógnitas correspondientes a los mismos. A ello hay que sumarle el número de reacciones químicas independientes, porque recuerden que por cada reacción química independiente tenemos un término de grado de avance que debemos de conocer. Fíjense que tenemos entonces en este caso en específico 2 reacciones químicas independientes, entonces 2 incógnitas correspondientes a esas reacciones químicas.
quiero que verifiquen, ya conocen el método por el cual podemos determinar si dos reacciones químicas son independientes. Quiero que verifiquen este dato que les estoy dando en el problema. A esto hay que restarle el número de especies reactivas independientes, ¿sí? Cada especie tiene su propia expresión de balance con relación a los grados de avance. Entonces, por cada especie participativa en una reacción, necesariamente tenemos una ecuación independiente. Entonces, en este caso tenemos 5 especies reactivas: el metano, el oxígeno, el formaldehído, el dióxido de carbono y el agua. En el caso de utilizar el método de grado de avance de reacción, ¿sí?, cada una de las especies participantes en las reacciones necesariamente da una expresión independiente en términos de grado de avance. Por eso es que tenemos 5 especies reactivas independientes. A ello tenemos que restarle el número de especies no reactivas independientes. En este caso no tenemos especies no reactivas independientes en el proceso, ¿sí? Y hay que también restar el número de cualquier otra relación adicional de las variables desconocidas, que bueno, en la primera parte del problema no nos menciona ninguna variable adicional. Por tanto, los grados de libertad del proceso son 2. Si nosotros quisiéramos poder despejar todas las incógnitas, nos faltan aún 2 datos como variables de proceso. Pero fíjense que el problema en la última parte, de hecho, nos da 2 datos extras, que son, a ver, retrocedamos un poquito, que son la conversión y el rendimiento. Entonces, esos 2 datos extras corresponderían a estos 2 datos que estamos necesitando para poder despejar todas las incógnitas. Si tomamos en cuenta esas dos variables de proceso que nos da el problema, entonces llegamos a grados de libertad 0 para el problema y podemos resolverlo por completo. ¿Sí? Bien, empecemos a resolver el problema. El problema nos pedía primero simplemente escribir las expresiones para cada reactivo y producto en términos de grado de avance, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que tenemos 2 reacciones químicas, ¿sí? La reacción química principal y la reacción secundaria. Sabemos que cada reacción necesariamente tiene un grado de avance propio, ¿sí? Y que hay que tomar en cuenta ambas reacciones a la hora de escribir los balances o las expresiones para cada uno de los componentes. Empecemos entonces a escribir los balances. Recuerden que los balances, utilizando el grado de avance de reacción, se escriben de esta forma. Los moles que salen del proceso son iguales a los moles que ingresan al proceso de ese componente en específico, más el coeficiente estequiométrico de ese componente en la reacción química por el grado de avance de esa reacción. Este sería el caso de tener una sola reacción. Sabemos que en el caso de tener reacciones múltiples, aquí se suma este término tantas veces como reacciones químicas tengamos. Que sería esto a lo que me estoy refiriendo. Si tenemos más de una reacción química, entonces tenemos que sumar este término tantas veces como reacciones químicas haya. Y el coeficiente estequiométrico es el que corresponde
sería el coeficiente estequiométrico de esa reacción específica por el grado de avance en esa reacción específica. Bien, cuando escribamos los balances van a entender entonces mucho mejor a qué me estoy refiriendo, si es que no recuerdan de las clases anteriores. Bien, empecemos entonces para el metano. Fíjense, número de moles de metano que salen del proceso es N2. Eso tiene que ser igual a los moles que entraron al proceso, que sabemos que al proceso entran N1 por su fracción molar. ¿Sí? Esos son los moles que ingresan al proceso de metano. Y bueno, aquí teníamos que recordar que este coeficiente estequiométrico tiene un signo que depende de si el compuesto en cuestión es un reactivo o es un producto. El coeficiente para los reactivos es negativo y el coeficiente estequiométrico para los productos es positivo. Como el metano es un reactivo, su coeficiente estequiométrico en cada reacción debe ser negativo. Entonces, a los moles iniciales se le resta esta expresión por cada reacción. Para la primera reacción es el coeficiente estequiométrico del metano en la primera reacción, que es 1, con signo negativo sería menos 1, por el grado de avance de la primera reacción, ¿verdad? Que es epsilon 1. Esto correspondería entonces a este término para la primera reacción. El término para la segunda reacción sería menos, porque sabemos que es un reactivo también en la segunda reacción, ¿sí? Menos 1, porque el coeficiente estequiométrico del metano es también 1 en la segunda reacción, menos 1 por el grado de avance de esa reacción. Ahí tenemos el término del balance para el metano. Reemplazando los datos que conocemos, esa ecuación nos queda con esta forma. Esa sería nuestra primera ecuación, entonces. Bien, ahora tenemos que escribir la expresión para el oxígeno. Sabemos que el oxígeno también es un reactivo. Los moles de oxígeno que salen del proceso deben ser los moles iniciales de oxígeno que ingresaron al proceso, que es N1 por su fracción molar. Y a esto tenemos que sumarle la expresión de coeficiente estequiométrico por grado de avance. Como el oxígeno en ambas reacciones es un reactivo, sus coeficientes estequiométricos son negativos. Entonces, menos sería el coeficiente estequiométrico del oxígeno en esta primera reacción por su grado de avance, y menos el coeficiente estequiométrico del oxígeno en esta segunda reacción por el grado de avance de la reacción. Ahí tenemos la expresión del balance para el oxígeno. Reemplazando los valores conocidos, la ecuación nos queda de esta forma y sería nuestra segunda ecuación para resolver el sistema. Bien, continuando, escribamos la expresión para el formaldehído. Los moles que salen del compuesto tienen que ser igual a los moles que ingresan. Fíjense que en este caso el formaldehído no ingresa al proceso, ¿sí? En la alimentación no había formaldehído. Entonces los moles que ingresan son 0, ¿sí? Y a eso tenemos que sumarle el coeficiente estequiométrico del formaldehído por el grado de avance de cada una de las reacciones. El formaldehído solamente participa de la primera reacción y fíjense que es un producto, por tanto su coeficiente estequiométrico tiene que ser positivo. Es de hecho 1, entonces sería más 1 por el grado de avance de esa reacción, o sea, N4 nos queda que es igual a epsilon 1.
Esa sería nuestra tercera ecuación. Escribiendo la expresión para el agua, fíjense que los moles de agua que salen del proceso tienen que ser igual a los moles de agua que ingresaron al proceso, que nuevamente de cero porque no había en la alimentación agua, ¿sí? Y a eso tenemos que sumarle o restarle de acuerdo al signo del coeficiente estequiométrico el producto de dicho coeficiente por el grado de avance de cada reacción. Sabemos que en la primera reacción el agua es un producto, entonces tiene que ser, el coeficiente estequiométrico tiene que ser positivo. Es más 1, ¿sí? Su coeficiente estequiométrico es 1 por el grado de avance de la reacción 1. En el caso de la reacción 2, también es un producto, entonces tiene que ser positivo el coeficiente estequiométrico, y fíjense que en este caso es 2, entonces sería más 2 por el grado de avance de esa reacción. Así tenemos la cuarta ecuación. Y por último, la última expresión sería la que corresponde al dióxido de carbono. Los moles de dióxido de carbono que salen del proceso, fíjense que son N6, ¿sí? Y tiene que ser igual a los moles que ingresaban al proceso, que en este caso en particular tampoco en la alimentación teníamos dióxido de carbono, por tanto esos moles de entrada son 0. Y fíjense que el dióxido de carbono solo participa de la segunda reacción, por tanto solamente tendremos la expresión con epsilon 2 o grado de avance 2. Al ser un producto, sabemos que el signo de coeficiente estequiométrico es positivo, entonces, y en este caso en específico es 1. Entonces, N6 es igual a más 1 por epsilon 2. Ahí tenemos la quinta ecuación. Sabemos que con estas ecuaciones de aquí, estas que tenemos aquí, no podemos resolver todas las incógnitas. Necesitábamos dos expresiones, o de hecho dos datos más que nos permitan obtener dos ecuaciones más para poder despejar todas las incógnitas. Dijimos que esos dos datos son la conversión y el rendimiento que nos da el problema, ¿verdad? Con esos datos, los grados de libertad ya daban 0 y ya podíamos despejar todas las incógnitas. Bien, desglosemos esos datos para poder escribir esas ecuaciones que nos van a relacionar las distintas incógnitas y que nos van a permitir despejar las incógnitas que tenemos. Recuerden que fracción de conversión era igual a moles que reaccionaron de esa especie sobre los moles que fueron alimentados al proceso de esa especie. Si nosotros escribimos entonces la fracción de conversión para el metano, sabemos que los moles que reaccionaron del metano son, fíjense, los moles que entraron del metano al proceso, que es N1 por la fracción del metano. Esto sería lo que entró de metano al proceso. Si a esto yo le resto lo que sale de metano del proceso, voy a tener que toda esta expresión, esta diferencia, es lo que reaccionó del metano, ¿verdad? O sea, la diferencia entre lo que entró de metano al proceso y lo que salió de metano del proceso es lo que finalmente se consumió dentro del reactor, o sea, lo que reaccionó dentro del reactor. Entonces, los moles de metano que reaccionaron en este reactor es esta diferencia de aquí, dividido los moles alimentados de metano, que serían N1 por la fracción molar del metano. Fíjense que reemplazando la fracción de conversión, esta ecuación me permite despejar ya una de las incógnitas, que es N2, ¿sí? Y ahí ya tenemos esta variable.
Ahora, si nosotros desglosamos el concepto de rendimiento de modo a poder escribir la, eh, la ecuación que necesitamos, recordemos que rendimiento era igual a los moles formados del producto deseado sobre los moles formados sin reacciones secundarias y reaccionando todo el reactivo limitante. Ustedes recordarán que de hecho teníamos tres formas de expresar el rendimiento. Cuando el problema no nos dice qué tipo de rendimiento, de qué tipo de rendimiento estamos hablando, sabemos que estamos hablando del rendimiento expresado de esta manera, ¿sí? El problema no nos decía, no nos aclaraba con respecto a qué está expresado, están expresados estos moles de aquí arriba, ¿sí? Entonces asumimos que el rendimiento se refiere a esta expresión. Bien, escribiendo esto como ecuación, fíjense que sería moles formados de el producto deseado. Nosotros sabemos que el rendimiento está expresado para el formaldehído, entonces el producto deseado es el formaldehído, y esos moles formados de formaldehído son N4. Entonces el numerador sería N4, dividido los moles que se hubieran formado de ese producto formaldehído si no hubieran existido reacciones secundarias y hubiera reaccionado todo el reactivo limitante. ¿Cómo sabemos esos moles que se hubieran formado si no hubieran reacciones secundarias y reaccionando todo el reactivo limitante? Bueno, nosotros sabemos que la relación entre el formaldehído y el metano es 1:1. Entonces, si no hubiera esta reacción secundaria y hubiera reaccionado por completo el metano, sabemos que por cada 1 mol de metano se formaría 1 mol de formaldehído. Entonces, ¿cuántos moles se hubieran formado en este proceso del formaldehído si es que el metano hubiera reaccionado todo y no hubiera esta reacción secundaria? Se hubieran formado igual cantidad de moles de formaldehído que la cantidad de moles de metano que ingresó al proceso. Esos moles de metano que ingresó al proceso sería N1 por la fracción molar del metano en la alimentación. Con esta expresión, fíjense que nosotros ya podemos despejar otra incógnita que es N4. ¿Sí? Una vez que tenemos N4 y N2 despejados, ¿sí? Ya podemos despejar las otras incógnitas del proceso. Con estas variables despejadas, por ejemplo, podemos ir a la ecuación 3, ¿sí? Para despejar el grado de avance 1. ¿Sí? Una vez que despejemos el grado de avance 2, una vez que tengamos estas variables despejadas, también podemos ir a la ecuación 1 y despejar ya el grado de avance 2. ¿Sí? Una vez que tengamos todos estos datos despejados, podemos ir a la ecuación 5 y despejar ahí N6, dado que ya conocemos N2, el grado de avance 2. Finalmente, reemplazando las variables despejadas en las ecuaciones 2 y 4, vamos a poder
despejar N3 y N5, ¿sí? Bien, el problema nos pedía determinar la composición de la corriente de salida del reactor. Entonces sabemos que para calcular composición necesitamos primero conocer cuántos moles totales tiene esta corriente, ¿verdad? Que sería la simple suma de los moles de los componentes. Una vez que tenemos los moles totales, conociendo estos moles individuales, nosotros fácilmente podemos hallar la fracción molar de cada uno de los componentes, ¿verdad? Recordando el concepto de fracción molar. Bien, perfecto. Luego el problema nos pide determinar la selectividad del formaldehído con relación al dióxido de carbono, ¿sí? Recordemos que el término selectividad se refiere a los moles formados del producto deseado con relación a los moles formados del producto indeseable. En este caso, como nos dice el problema, su producto deseado es el formaldehído y el indeseable es el dióxido de carbono. Simplemente nos pide hallar la relación entre los moles de formaldehído que se formaron, que es N4, y los moles de dióxido de carbono que se formaron, que es N6. ¿Sí? Sencilla como esa relación. Entonces ahí podemos conocer la selectividad del formaldehído con relación al dióxido de carbono. ¿Está? Bien. Hasta ahí va entonces lo que nos pide el problema. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver entonces para la siguiente parte de la clase.